Hoy tenemos la muy grata visita del doctor Tomás Restrepo Rodríguez, colega, docente, investigador de la Universidad Externado, experto en Derecho a Energía, escribió su tesis doctoral en la Universidad de Hamburgo sobre cambio climático y Derecho de la Inversión. Tiene su MBL en Derecho Internacional de la Energía en la Universidad de Berlín, el Institute for Energy and Regulatory Law de Berlín, y un LLM en Derecho Bancario y Financiero del Queen Mary de la Universidad de Londres. Es asociado de Mantilla McCormick, asesores del doctor Carlos, y socio fundador de Tomás Restrepo Abogados. Entre sus temas de estudio están la responsabilidad civil, el arbitraje de inversión, el derecho ambiental, el derecho a la energía, hidrocarburos y la sostenibilidad. Ya el doctor Restrepo tiene en sus saberes un par de libros sobre servidumbre petrolera y reparación y equidad en arbitraje de inversión. El tema de hoy de su charla va a ser el arbitraje de inversión internacional en minas, petróleo y energía. No sobra mencionar que es un tema de muchísima actualidad. Colombia en este momento, comentamos hace un rato, tiene un número importante de procesos en el CIADI. Comentábamos también que la Agencia de Defensa del Estado está muy tranquila con los argumentos que tiene a su favor. Sin embargo, pues hay quienes piensan que por el contrario, Colombia está en un riesgo altísimo de tener unas decisiones que eventualmente no les sean favorables. Lo cierto es que esto afecta al clima de inversión y por eso es motivo para que hoy tengamos esta charla. Entonces, bienvenido, doctor Tomás, al Colegio de Abogados de Minas y Petróleos. Te agradecemos muchísimo tu generosidad con el tiempo y la audiencia es tuya. Bueno, estimados todos, todas y otras personas que se identifiquen de forma distinta, agradezco a la doctora Ariana Martínez, al doctor Bernardo Medina, al doctor Carlos Mantilla, que no está, pero le agradecemos, a Zoraida Arias y al colegio en general por la organización. No, para mí es un placer compartir esta tertulia pues, con colegas de la industria que no veo hace tiempos. Voy a compartirles presentación, si les parece, para que ustedes tengan una mejor guía sobre aquello que estoy tratando de transmitir y de exponer. Ya pueden ver la presentación, está proyectada. Sí, Listo. señor. Entonces, el tema, como lo menciona la doctora Adriana, del arbitraje de inversión, es un tema de especial relevancia hoy, es un hot topic. Cualquier estado que haya firmado tratados de inversión, tratados de libre comercio, contratos de estabilidad o negocios similares, tarde o temprano se enfrenta a este tipo de controversias en un tribunal internacional. En este sentido, Colombia no es la excepción. Y si ustedes se fijan en la diapositiva que les estoy presentando, de 14 casos conocidos públicamente, 8 pertenecen a nuestra industria minas, petróleo y energía. Son los que están encerrados en el cuadro de la izquierda. Esto no es casualidad, pues las inversiones en nuestras industrias tienen particularidades que las hacen más vulnerables ante el riesgo regulatorio que otras. Son inversiones, primero, a muy largo plazo. Son inversiones de un monto muy elevado y se traducen en actividades de interés público. Esto, pues, sin contar con la polémica relación que puede existir con comunidades y los riesgos ambientales que supone. En consecuencia, el Estado puede verse tentado a cambiar las condiciones de los inversionistas en minas, hidrocarburos y energía, ya sea porque con el paso del tiempo le parezca que las condiciones del trato con el inversionista son obsoletas. Por ejemplo, cuando hay precios altos del barril de petróleo, el gobierno puede verse tentado a aumentar su government take, o ya sea porque hay presión de la sociedad civil
por ejemplo, cuando se exige la protección de determinado ecosistema donde hay una operación minera, o bien sea porque el gobierno de turno considera que debe afectar las condiciones del inversionista para proteger o promover intereses públicos. Por ejemplo, cambiar las condiciones de inversionistas en energías renovables para superar un déficit tarifario del sector energético, como ocurrió recientemente en España. Voy a describir muy brevemente las condiciones de las controversias contra Colombia para que se hagan una idea del tipo de casos a que nos estamos refiriendo en esta tertulia. El primer caso, el conocido caso de gas natural Fenosa Naturgy, mejor conocido por nosotros como Electricaribe. El demandante alegaba expropiación, trato discriminatorio y violación del trato justo y equitativo como consecuencia de la intervención de la Superintendencia de Servicios Públicos Electricaribe, en vista de que la empresa tenía un pasivo de 3.6 billones de pesos. Esto, como todos sabemos, creo, en este foro lo ganó Colombia recientemente. Otro grupo de casos, Ecooro, Galway Gold, Red Eagle, que tienen que ver con la restricción de actividad minera en páramos establecida por la ley 1450 de 2011 y específicamente estos casos tienen que ver con el páramo de Santurbán. Esta ley llevó a que los inversionistas demandaran en arbitraje de inversión por expropiación y violación del trato justo y equitativo, según ellos con fundamento en el rechazo de prórrogas a permisos, demoras en la delimitación de áreas, ambigüedades entre las actividades y manifestaciones de las autoridades mineras y el Ministerio del Medio Ambiente y ambigüedades en la definición de derechos económicos. Además, en estos casos se expidió o fueron afectados por la ley 1753 de 2015, que permitía excepcionalmente la operación en páramos, pero no definía criterios, lo cual también representó problemas para los inversionistas. Y para completar, después salió la sentencia C035 de 2016, declarando la inconstitucionalidad de la ley 1753 y amplió la prohibición de minería en páramos. Otro caso de minería es el caso de Cosigo Resources, una empresa minera que tenía operaciones en el Vaupés. En este caso, en 2009, increíblemente, se firmó el contrato de concesión el mismo día que se declaró el área como perteneciente al Parque Apaporis. La operación se suspendió, pero el inversionista siguió pagando los derechos económicos a la ANM. Además, la misma ANM presentó demanda de nulidad contra la concesión, o nulidad de la concesión, perdón, y había para completar un conflicto con las comunidades indígenas y la legitimidad de la consulta estaba en cuestión. En consecuencia, el inversionista alegó en su demanda de arbitraje de inversión internacional la expropiación. Además de los casos anteriores, existen dos demandas en arbitraje de inversión internacional de Glencore. Una tiene que ver con un proceso de negociación, cálculo y pago de regalías, donde se presentaron varios conflictos entre Glencore y el Estado. Al final de cuentas, la Contraloría determinó que había detrimento patrimonial en relación con las regalías y condenó a Glencore al pago de 60 billones de pesos. Este caso fue resuelto en arbitraje de inversión internacional y se condenó a Colombia a pagar una condena de 19.1 millones de dólares. El otro caso de Glencore está relacionado con un contrato de concesión portuaria en Ciénaga que firmó Glencore con la ANI. 4 años después de firmado, la Super de Industria y Comercio abrió investigación del proyecto por leyes antimonopolio y abuso de la posición dominante. El caso Foster Wheeler también es famoso porque tiene que ver con Reficar. Se firmó un contrato para la administración del proyecto de remodelación de la refinería y después se modificó el objeto a consultoría, el objeto del contrato. La Contraloría evaluó el contrato y decretó que el contratista lo había incumplido, acusó al contratista de no controlar los costos y lo declaró responsable por 2.4 billones de pesos. La empresa demandó a Colombia en arbitraje de inversión internacional por violación del trato justo y equitativo, expropiación y trato discriminatorio. El último caso que les voy a mencionar hoy es el de Gran Colombia Gold, relacionado con Marmato y la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó suspender la actividad en el Cerro El Burro.
con sustento en el riesgo de subsistencia económica de los pueblos de la zona y que además dio vía libre a los pobladores de Marmato para explotar el cerro El Burro a través de minas a cielo abierto, desconociendo presuntamente los intereses del inversionista. La minera alegó violación del trato mínimo, trato injusto e inequitativo e incumplimiento de la obligación de protección y seguridad. Vista la importancia que tiene el arbitraje de inversión para nuestra industria en Colombia, vale la pena para todos aquellos que no están pues, familiarizados con esta área del derecho, que es muy especializada, hacer una brevísima explicación al respecto. Desde la caída de la Unión Soviética y la materialización del neoliberalismo como única narrativa, los estados se volcaron a firmar acuerdos de libre comercio con capítulos de inversión y tratados bilaterales o multilaterales de protección a la inversión. En la gráfica ustedes pueden ver cómo en promedio, el promedio de firmas de tratados de inversión hasta el año 1989 difícilmente superaba los 10 tratados. En cambio, desde 1989 hubo un crecimiento en pendiente hasta 1996, donde la firma de tratados llegó a su punto más alto en el año, esperen que se me perdió el dato acá, me va a tocar mirar la gráfica. En el año 1996, donde se firmaron más de 200 tratados ese año. Y se mantuvo estable entre 150 y 200 tratados de inversión hasta 2004. Desde ahí empezó a decrecer de forma estable hasta 2017, donde volvimos a un promedio de 10 tratados. Esta disminución o decrecimiento se explica porque, digamos que la narrativa neoliberal extrema y el beneficio de estos tratados se empezaron a poner en tela de juicio, sin dejar de lado la desaceleración de la economía que se ha vivido, se ha desacelerado en los últimos 15 años más o menos, ¿no? Pero en todo caso, como resultado de estos últimos 30 años, tenemos más de 3.000 tratados firmados. ¿Y qué hacen estos tratados internacionales? Protegen la inversión extranjera mediante la imposición de obligaciones a los estados cuando sirven de anfitriones y establecen la posibilidad de que los inversionistas extranjeros accedan a un tribunal internacional neutral cuando vean vulnerados sus intereses. Las obligaciones características son la prohibición de la expropiación sin indemnización, la de proporcionar un trato justo y equitativo, proporcionar seguridad y protección al inversionista, las obligaciones de trato nacional y nación más favorecida, que obligan a dar al inversionista el mismo trato que se da a los nacionales y que se da a otros inversionistas, y la obligación de no entorpecer la libre transferencia de fondos, sin que esta lista pues, sea exhaustiva. Entonces, evidentemente, la existencia de estos tratados junto con los de libre comercio ha dado lugar a una multiplicidad de controversias de arbitraje de inversión, y estas sí no tienen una tendencia a decrecer como la firma de tratados, sino a aumentar. Fíjense ustedes en la gráfica cómo se ha dado un aumento de las demandas de arbitraje de inversión. En total se han presentado alrededor de 1.000 controversias, 1.023 dice ahí, desde 1987. Dentro del análisis ya pues, concreto y ya entrando más en materia, en aspectos técnicos, legales, dentro del análisis de la responsabilidad de los estados en arbitraje de inversión inciden muchos aspectos como en cualquier análisis de responsabilidad. Si la inversión que pretende protegerse está dentro del objeto del tratado, si hubo violación de alguna obligación, si se actuó por estado de necesidad, es decir, si el Estado actuó por estado de necesidad, si la medida del Estado cabe dentro de las excepciones generales que excluyen ciertos actos del Estado o intereses, si hubo daño a la inversión, entre otras. Sin embargo, para efectos de nuestra industria, me gustaría que nos enfocáramos en solo un elemento: las expectativas legítimas de los inversionistas en energía, minería o hidrocarburos. ¿Por qué este elemento? Primero, porque creo que es transversal a varias de las violaciones que se invocan en los casos que citamos sobre Colombia.
y en general en los casos relacionados con energía en arbitraje de inversión, sin decir que no hayan excepciones, ¿no? Tanto en la expropiación como en el trato justo y equitativo y en el análisis del estándar de protección y seguridad, las expectativas legítimas definen si se cumplió o se incumplió la obligación. La pregunta clave es si el Estado se comportó o no se comportó de acuerdo con lo que legítimamente el inversionista podía esperar de aquel. Si no se comportó de acuerdo a lo que se podía esperar, el Estado incumple la obligación. Contrario sensu, si se comportó de acuerdo a ella, a lo que podía esperar el inversionista, no incumple la obligación. Se podría decir como premisa, tal como lo expresó Charán contra España, un caso relacionado con cancelación de beneficios a inversiones en energía solar, y aquí cito entre comillas, que el Estado no puede inducir al inversionista a invertir creando como resultado expectativas legítimas para luego ignorar los compromisos que generaron dichas expectativas. Pero dicha premisa es solo un comienzo, ¿no? Pues para definir la existencia de las expectativas legítimas y su violación, se debe valorar la interacción entre las representaciones del Estado, aquello que el Estado manifiesta, y la información al alcance del inversionista, así como la razonabilidad y la proporcionalidad de las medidas regulatorias del Estado. La primera pregunta entonces es, representaciones, ¿qué manifestaciones del Estado son compromisos específicos capaces de crear expectativas legítimas? En este caso, hay, digamos que inconsistencias en los laudos, no son coherentes, hay varias tesis. Los casos relacionados con el cambio de tarifa de gas durante la crisis económica argentina de 2000 son un buen ejemplo de las distintas tesis que sostienen las decisiones sobre representaciones que crean expectativas legítimas en el sector. En Enron versus Argentina y CMS versus Argentina, el tribunal consideró que, como la legislación de las tarifas de gas estaba destinada a un tipo particular de inversionistas, se habían asumido por el Estado compromisos específicos que creaban expectativas legítimas. En consecuencia, las medidas que obligaban a los inversionistas a recalcular la tarifa con base en pesos argentinos, muy devaluados en ese momento, en lugar de dólares, así como las medidas que negaban un reajuste anual a las tarifas, eran contrarias a dichas expectativas. Por el contrario, en Metalpar versus Argentina, originada en los mismos hechos, se sostuvo que las expectativas legítimas no pueden surgir en ausencia de licencia, permiso o contrato. Este razonamiento fue también adoptado en Total versus Argentina. El paso, otra decisión relacionada con la modificación a tarifas de gas como medida de choque a la crisis argentina, adopta una tesis aún más amplia que Metalpar y Total, pero también distinta a Enron y CMS. Esta decisión negó la posibilidad de que la regulación en sí misma pudiera generar compromisos específicos, distinguiéndose de los dos últimos casos, pero consideró que la adopción de compromisos específicos no está sujeta a ningún tipo de formalidad, distinguiéndose de Metalpar y Total. La base de esta tesis es que, y vuelvo a citar entre comillas, no se puede definir en términos generales qué constituye un compromiso específico, ya que todo depende de las circunstancias. Un debate sobre compromisos específicos semejante al de las decisiones de la crisis argentina se discutió en Charán versus España. En este caso ya mencionado, el tribunal rechazó la posibilidad que la regulación pueda crear expectativas legítimas en sí misma. Siguiendo la lógica de los casos argentinos de Metalpar y Total, consideró que como no existía ningún contrato de estabilidad entre el inversionista de España ni ninguna otra declaración dirigida específicamente a aquel, no se podía inferir que había compromisos específicos. Hasta ahora, en los ejemplos y tesis anteriores, hemos definido siempre las expectativas legítimas como resultado de la adopción de compromisos específicos y el debate ha girado en torno a qué representaciones crean este tipo de compromisos. Pues bien, Murphy versus Ecuador
plantea una cuarta tesis que desvincula las expectativas legítimas de los compromisos específicos. Y cito textualmente: un inversionista puede ostentar legítimas expectativas basado en una evaluación objetiva del marco legal en ausencia de representaciones específicas o promesas hechas por el Estado al inversionista. En este caso, las partes modificaron un contrato de servicios de exploración y explotación de hidrocarburos para que adoptara la forma de un contrato de producción compartida, un Production Share Agreement. Bajo el nuevo modelo, Murphy asumía los riesgos de la exploración y la explotación, obteniendo como contraprestación un porcentaje de la producción de crudo. En este sentido, la empresa asumía el riesgo de cambios de precios, de tal suerte que de subir los precios también subirían los ingresos y viceversa. Si bajan los precios, pues bajan los ingresos. Una vez subieron los precios, el gobierno impuso una tasa de 99% sobre el ingreso adicional. Por favor, desconecten el sonido. En este sentido, la empresa asumía riesgos del cambio de precios, de tal suerte que de subir los precios... perdón, me perdí. El tribunal consideró que esa tasa del 97% sobre los ingresos adicionales era contraria a las expectativas legítimas del inversionista, pues aún en ausencia de compromisos específicos, las reformas legislativas y regulatorias que acompañaron la modificación del contrato, que incluían reformas constitucionales y leyes de garantías, eran suficientes para crear el convencimiento en el inversionista que las condiciones de ingresos de precios altos se mantendrían durante todo el término del contrato. En este sentido, en total tenemos 4 tesis, por lo menos pues de lo que yo he investigado. Luego, no descarto que hayan más. Uno, la legislación destinada a un tipo particular de inversionistas puede constituir compromisos específicos de donde surgen expectativas legítimas. Esto es el caso de Enron versus Argentina y el caso de CMS versus Argentina. 2. Las expectativas legítimas no pueden surgir sino de compromisos específicos, tales como licencias, permisos o contratos. 3. Cualquier representación del Estado, analizada en contexto y de acuerdo con las circunstancias, pueden crear compromisos específicos de donde surgen expectativas legítimas, pero no la legislación por sí misma. Es el caso del Paso versus Argentina. Y 4, un inversionista puede ostentar legítimas expectativas basado en una evaluación objetiva del marco legal en ausencia de representaciones específicas o promesas hechas por el Estado al inversionista. Es el caso de Murphy versus Ecuador. Ay, aquí no sé por qué se me metió en el texto. Ahora bien, el sector en el sector energético se ha adoptado la postura general según la cual, si del contexto del estado donde se realiza la inversión y o la información disponible, se puede inferir que no habrá estabilidad de la inversión, pues no surgen expectativas legítimas. Así, por ejemplo, en White versus India, ante el reclamo del inversionista consistente en que el fallo proferido a su favor por la Cámara Internacional de Comercio debió haber sido ejecutado inmediatamente por las Cortes del Estado anfitrión, las Cortes de India, el tribunal respondió que, cito entre comillas, aún asumiendo que una expectativa legítima a este respecto puede surgir en ausencia de una afirmación sin ambigüedades realizada por India, los hechos sencillamente no soportan el caso de White, porque al momento en que el contrato fue negociado, las Cortes indias frecuentemente han sostenido la ineficacia de los llamados fallos extranjeros. Asimismo, en Mammoth Oil versus Albania, el tribunal afirmó que el reconocimiento de la confianza del inversionista en la estabilidad y la transparencia del marco legal supone como prerequisito una evaluación diligente de la información y un entendimiento de la ley en contexto.
En este sentido, dentro del contexto de inestabilidad financiera y política que Albania experimentaba como resultado de la transición de un Estado comunista y represivo a un Estado de derecho democrático, el inversionista en hidrocarburos no podía legítimamente esperar la misma estabilidad, aquí nuevamente entre comillas, que en Gran Bretaña, Estados Unidos o Japón. Ahora bien, para evaluar si se violó o no se violó una expectativa legítima, se debe analizar su proporcionalidad y razonabilidad. El análisis de proporcionalidad y razonabilidad de medidas regulatorias en derecho internacional de inversión no es tan sofisticado como en otras áreas del derecho, me refiero al derecho público concretamente, pues no refleja el balance de los intereses en conflicto o en todo caso no hace explícito qué peso le da el tribunal a los diferentes intereses que puedan entrar en juego. Ahora bien, la falta de sofisticación no implica que no exista una metodología para evaluar esa proporcionalidad. Los mismos recientes casos españoles de cancelación de esquemas de energías renovables dan un panorama general de cómo se evalúa la proporcionalidad de la regulación minero-energética. En efecto, el análisis de proporcionalidad de los cambios en la regulación fue el factor clave que determinó la decisión en los casos Charán y Aiser. Ambas decisiones, lejos de ser contradictorias, se complementan. En efecto, Aiser recurre a la misma metodología adoptada en Charán, donde el tribunal estableció que la proporcionalidad se define cuando las modificaciones al marco legal no son caprichosas o innecesarias y no eliminan de forma intempestiva e impredecible las características esenciales del marco regulatorio vigente. Estos laudos parecen establecer entonces tres elementos para determinar la proporcionalidad o razonabilidad. Que la medida del Estado no sea impredecible, no sea caprichosa, ni altere las características esenciales del marco vigente. Mientras el tribunal en Aiser no presta mucha atención al análisis del primer elemento, la previsibilidad, y sencillamente sostiene que las medidas que se tomaron en España en 2014 fueron abruptas como efecto colateral de los cambios radicales en las bases para calcular las tarifas. Charán profundiza en la previsibilidad de las medidas de 2010 al considerar que la cancelación de la tarifa era previsible. Adicionalmente, en Charán, el tribunal resaltó que el inversionista era un experto en el mercado energético y se esperaba que su deber de cuidado llegara al punto de visualizar los cambios de la regulación. Esta afirmación en todo caso no debe ser entendida como la carga del inversionista de predecir cualquier cambio regulatorio, pues eso no es solo excesivo, sino también imposible. Debe ser entendida en conjunto con la afirmación del Tribunal de Charán, según la cual el inversionista debe esperar cualquier cambio razonablemente predecible. En cuanto al segundo elemento de análisis de la proporcionalidad y razonabilidad, que los cambios no sean caprichosos o innecesarios, ninguno de los tribunales en los casos de energías renovables expresó cuál fue el test que aplicó al respecto. No obstante, en Charán los árbitros determinaron que las medidas regulatorias en el caso concreto no eran arbitrarias, porque estaban basadas en criterios objetivos. De forma similar, en Aiser, el tribunal fue enfático en aclarar que no estaba cuestionando que los cambios respondieran a un problema real, el déficit del sistema tarifario, que necesitara acción del gobierno. En relación con el tercer elemento de la proporcionalidad y razonabilidad, la preservación de las características esenciales del marco regulatorio, Charán estableció que las modificaciones de 2010 eran proporcionales porque no alteraban los beneficios básicos del inversionista. Esto es, la retribución por medio de una tarifa regulada y el acceso prioritario a la red, pues esto seguía funcionando. En cambio, según Aiser, las modificaciones que vinieron después en 2014 eliminaron un esquema favorable que beneficiaba al inversionista, reemplazándolo por un esquema completamente distinto, basado en premisas radicalmente distintas, tal como calcular la tarifa en costos hipotéticos en lugar de costos reales,
sin incluir los costos de deuda en el cálculo de la tarifa o basados en la capacidad de producción en lugar, o basados en la capacidad de producción en vez de en la energía realmente producida. Estas modificaciones en últimas tendrían una relación directa con la precaria situación del demandante al momento de presentar su demanda en arbitraje de inversión internacional. Entonces, para resumir, la razonabilidad o proporcionalidad de una medida en derecho de inversión resulta del análisis de la previsibilidad de la medida, de si la medida se ha tomado con bases objetivas y de si la intensidad de la medida altera las características esenciales de la regulación vigente. Dicho lo anterior, como conclusión general, es posible afirmar que el análisis de las expectativas legítimas es mucho más cercano al análisis que se hace en derecho contractual de las declaraciones de las partes, la buena fe y su carga de diligencia, que a la dinámica de los derechos adquiridos. Esto pues haciendo una analogía un poco con el derecho privado. De hecho, en derecho de inversión se puede decir que el concepto de expectativas legítimas desborda el de derechos adquiridos, porque pueden existir casos donde pese a la violación de derechos adquiridos no se frustran expectativas legítimas y viceversa. Puede haber casos donde se frustran expectativas legítimas sin que se violen derechos adquiridos. Se concluye también que el surgimiento de expectativas legítimas depende de lo que ha manifestado el Estado anfitrión leído en contexto y su capacidad para crear el convencimiento del inversionista que el Estado mantendrá las condiciones del negocio. Que en todo cambio regulatorio que suponga alteración de las condiciones del inversionista, que no todo cambio regulatorio que suponga alteraciones del inversionista constituye incumplimiento, pero sí que aquellos cambios no pueden ser caprichosos, imprevisibles, abruptos, innecesarios, ni alterar las condiciones esenciales de la regulación que atrajeron al inversionista. Esto implica inteligencia y cautela del Estado, que al cambiar la regulación se preocupe por hacerlo de forma progresiva y no radical, de forma concertada y no impositiva. Que, en fin, trate de hacer lo posible para que el modelo de negocio de la inversión siga siendo atractivo para el inversionista en minas, hidrocarburos o energía, a pesar de los cambios que tenga que hacer. Esto que les acabé de presentar, ustedes lo pueden encontrar, digamos, en mayor profundidad con cosas que yo escribí en el transcurso de estos últimos años. Un artículo que se llama Irrazonabilidad y desproporcionalidad en disputas de arbitraje e inversión internacional relacionada con esquemas de energía de soporte de energía renovable, que está en el Anuario Iberoamericano de Regulación ASIER Universidad Externado de Colombia. Otro artículo que se llama Cómo regular el sector minero-energético sin incurrir en responsabilidad de arbitramiento internacional de inversión, pregunta por cierto irresoluble, que está en temas de derecho de inversión minero energético, temas de derecho minero energético y petróleo, que es esta colección del externado. Y otro artículo que se llama Modification of Renewable Energy Support Schemes under the Energy Charter Treaty, ICER and Charan in the Context of Climate Change, que fue publicado por el Göttingen Journal of International Law, que es de 2017. Si ustedes no los tienen, yo tal vez el primero no lo tengo impreso, no lo tengo en PDF. Pero los otros dos sí los tengo, si quieren se los puedo pasar. Con esto termino la presentación que teníamos prevista.